la grabación. Voy a compartir pantalla, específicamente esta pantalla acá. Esperen que acomodo todo de vuelta. Identado es tabulación, ¿sí? Tabulación es que el código esté tabulado. Eso es mejor, o sea, eso no varía en nada el funcionamiento, sino que simplemente es más claro para la lectura de ustedes, nuestra y de todos, digamos. Es más fácil, cuando está identado el código, le es más fácil reconocer si hay un error y eso. Eh, Y Esteban, vos me querías hacer una pregunta sobre la evaluación de aprendizaje 2. Ahora vamos a repasar la evaluación de aprendizaje 2. Profe Gastón, profe, nosotros el otro profe nos dijo algo sobre la indentación, pero está todo bien tabulado. Si está todo bien tabulado, ignora la devolución. Bien. Igual la tabulación es más que nada es una práctica hacia adentro para ustedes, ¿sí? Es como una práctica hacia adentro para ustedes. Que a veces también hay que ver, en los editores hay que ver, a veces con el zoom, si tenemos el zoom muy adentro, parece que está corrido todo, pero eso. Bueno, no le den bolilla. Si es así, ignoren. Igual, nada, yo lo que vi de los TPs los vi a todos muy bien. Así que eso. Pueden no usar lista, pero lo recomendable, o sea, las dos cosas recomendables. A ver, si en el footer ustedes tienen un menú, eso debiera ser un nav con un UL y con un li. Recuerden de usar, que estamos diciendo siempre usar, eh, etiquetas de HTML5, ¿sí? Eso por un lado. Eh, y lo segundo que les quería aclarar es algo específicamente sobre HTML5, que yo creo que yo se los dije, pero siempre después uno por ahí se los termina como olvidando, ¿no? Que básicamente es los sections y los articles, que son etiquetas de HTML5, solamente pueden existir adentro del main. No pueden haber ni sections, ni articles, ni asides adentro del footer o adentro del header. ¿Sí? Esos, si necesitan armar columnas o lo que fuera, agrupadores, usan div. ¿Sí? Dentro del main, si necesitan agrupar cosas, esos son o sections o articles. ¿Sí? Bien. Básicamente sería así. O son sections o son articles. Pero no puede haber una side en el footer, por ejemplo. ¿Sí? O un artículo en el footer. Tampoco puede haber un artículo adentro de otro artículo. ¿Sí? Ahí ya cuando gastaron sus etiquetas de HTML5, o sea, cuando gastaron su etiqueta de HTML5, que básicamente es un section puede tener varios articles, ¿sí? Y un artículo no puede tener ninguna otra etiqueta de HTML5 adentro, ¿sí? Básicamente. Sería así. Es como tengo esas cartas y las jugué, después no puedo tener adentro. Respecto al primer punto, ¿bastaría usar el atributo HTML5 required o hay que validar con JS? Hay que validar, un artículo no puede tener una salida adentro, no. Profe, ¿se me escucha? Sí. Le quería hacer una pregunta sobre la Voy a devolución del escribir profe. esto, sí. Solamente un punto. Dice, tengan cuidado con el identado del código. ¿Qué significa eso? Eso tiene que ver con la tabulación adentro del HTML o del CSS. Ajá, ok. ¿Sí? Sí, creo que me aseguré bastante de ponerlo bien tabulado, así que entonces me olvido. Claro, puede ser capaz que alguna pantalla, alguna página que no les quedó o alguna cosa que les quedó descidentada.
Bien, vamos a generar, así Sí. aclaramos esto que es de HTML, Gracias, profe. de nada. New file. No, esto sería la estructura básica de HTML5. Nosotros tenemos adentro del body. Adentro del body nosotros tenemos un header, que header es el encabezado adentro del body, ¿no? Después tenemos un main. Y después tenemos un footer. Esas son las tres etiquetas de HTML5 que no se pueden repetir. ¿Sí? Header, main y footer. ¿Sí? Después está la otra etiqueta, que es la etiqueta nav, que puede estar en cualquier lado. O sea, si yo tengo un menú acá, tendría un nav con un UL y con un li. ¿Sí? O con la cantidad de lis que fueran. Y también, si tuviera un menú inferior, que es la corrección que les hacía William, en realidad esto debiera ser, o sea, en un menú inferior, si fuese un menú inferior, debería ser un nav con un UL y con lis. Bien, ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren armar varias columnas en el header o varias columnas en el footer? ¿Sí? Ahí necesitarían algún tipo de agrupador. No hay agrupador de HTML5 para el header y para el footer, sino que usan divs. ¿Sí? Si acá tuvieran alguna cosa, esto es un div. Y si tuvieran otro, así. O sea, usan div. No pueden usar las etiquetas de HTML5. Ahora, ¿qué pasa dentro de mi main? Sí, se pueden hacer tres divs y dentro de un div meter el nav. ¿Sí? Si tuvieras tres columnas, tendrías tres divs en el footer y dentro de ese div tendrías un nav. Sí. En cualquier caso, funciona, pero no corresponde. ¿Puede ser? En todos los casos funciona, pero no está, claro, no estarías usando correctamente HTML5. ¿Sí? Ok. Respecto a lo que pregunta Esteban, que dice sobre la validación de la evaluación de aprendizaje, sobre validar todo con require de HTML5, no es válido. Le estamos pidiendo que validen con JavaScript. Y básicamente queremos que validen con JavaScript porque la validación de HTML5 no es cross-browsing, no funciona en todos los navegadores. ¿Sí? Bueno, y además esta evaluación, o sea, la primera evaluación de aprendizaje fue específicamente de HTML y CSS. La segunda evaluación de aprendizaje es específicamente de JavaScript. Y la tercera evaluación de aprendizaje es específicamente de jQuery. ¿Sí? ¿Cuántos sections, hay pregunta Damián, cuántos sections son recomendables usar o es mejor usar un section y varios articles? Sí, eso es como lo más difícil de reconocer. El section es una sección importante, es decir, es un agrupador de algo más grande, ¿sí? O sea, es como una entidad más grande que un agrupador individual, ¿sí? Por ejemplo, en la home, ustedes, de la home de lo que estaba bocetado, estaba el slider, después venía una franja que era de... Venía una franja que tenía los tres botones, ¿no? Los tres botones y después venía un banner con el teléfono, ¿sí? Bien. La home hiciste un section con tres articles. Es una manera de encarar, pero en la home en realidad es una manera de encararlo que no estaría mal. O en la home hay tres sections.
¿sí? El del medio, el segundo section, tiene 3 articles, ¿sí? O sea, un section que sería para... Un section que sería para mí en la home hay 3 sections, ¿sí? Un section en donde, un section que con un artículo adentro o no, que podría ser para, iba a comentar ahí, el slider. Otro acá, con 3 articles, que sería para la parte de los botones, ¿no? Ahí están los 3 botones que son enfermedades y no sé qué. No me acuerdo cuáles eran, vacunación y no sé qué, son 3 artículos y son del contenido principal, me llevan a las secciones principales de mi página. Estas son section, no es una side esto. El que podría llegar a ser una side, pero bueno, también hacia el contenido principal, es la parte del teléfono, ¿sí? Eso pueden hacer un section con un artículo o un section directamente, ¿sí? Pero entiendan que el section es un agrupador más grande, ¿sí? O sea, por ahí es un section con un artículo. Lo que no puede suceder es que yo, una vez que estoy acá adentro, primero, si tuvieran alguna side, recuerden que la side tiene igual valor que un section. O sea, no puede haber una side adentro de un section ni una side adentro de un artículo, ¿sí? Esto para aclararlo porque por ahí es como confuso y además, en definitiva, aduciendo un poco a lo que decía antes Iván, eh, el comportamiento visual termina siendo el mismo, ¿no? O sea, a pesar de todo eso, termina siendo el mismo, ¿sí? Entonces es como confuso porque este agrupamiento... El aside, pregunta Darío, ¿el aside es únicamente para lo que sería como publicidad? No para los foros. No, por ejemplo, vamos a pensar en la página que hicieron ustedes, ¿no? Cuando yo entro al detalle de enfermedad de COVID, por ejemplo, cuando entro al detalle de enfermedad de COVID, abajo me podrían aparecer, no sé, un bloque que diga otras enfermedades. Y esas otras enfermedades llevarme al detalle de el dengue, al detalle de, no sé, el sarampión, de cualquier otra enfermedad. Esa franja que tiene otras enfermedades que no hacen al contenido principal, que es el COVID, en ese detalle de enfermedad, sería un aside, sería un claro ejemplo de aside. ¿Sí? Entonces, una vez que yo lo que les quería mostrar es esto. Yo tengo un section con 3 articles. Adentro de los articles yo ya gasté mis cartas de HTML5. ¿Qué quiere decir? Yo acá adentro no puedo tener un article. O sea, esto está mal. Tener un artículo acá adentro está mal. Tener un section acá adentro está mal. Tener una side acá adentro está mal, ¿sí? Es como una cuestión como que jerárquicamente ya marqué mi contenido principal y adentro, si yo adentro de un artículo necesito agrupar cosas, son divs, ¿sí? ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Los confundí? ¿Se entendió? ¿Los tenían ya claro de antes? ¿Ahora lo entendieron mejor? Respondiendo a lo que consultabas vos, Darío, no necesariamente es para publicidad, ¿no? O sea, no solo es para publicidad, sino que para cualquier cosa que no haga el contenido principal es una site. Si no es del contenido principal es una site. La home está, creo que, o sea, me parece que nada no hace al contenido principal, son todos sections, claramente. Pero en el detalle enfermedad, si tuviera no sé, enfermedades relacionadas, sería una side. ¿Sí? Enfermedades relacionadas o otras enfermedades, algo así, sería una side. ¿Bien? Bueno, y lo que les decía William del identado tiene que ver con esto. Ven que es adentro de un section yo tengo un artículo. Si esto en lugar de estar ahí está acá, si esto yo lo tengo así, acá no estoy identando bien mi código. ¿Sí?
Entonces no sé ni dónde empieza. Por eso es que empecé a Termina nada. usar el Visual Studio, profe. Porque ¿Eh? se puede ver la línea, se puede ver la línea divisoria. Por eso empecé a usar ahora el Visual. En vez Sí, de, dejé a por brackets de ahí lado. sí, puede ser de que alguna cosa les quede confusa. También hay en brackets, ¿no? Sí. Ok. Profe, del carrusel lo vamos a actualizar para la tercera entrega. Sí, tercera entrega, entre otras cosas, está el slider de la home. Bien, pero eso, ¿sí? Siempre está el identado a mano, que es tabular nosotros a mano, y después siempre está bueno que para cada editor se instalen el tabulador automático, ¿sí? Porque todos tienen un identador automático. Entonces, si metí la pata mal o lo acomodé mal, después lo puedo reacomodar todo. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Vamos a repasar la consigna de la entrega. Así de paso, la consigna de la entrega. La evaluación de aprendizaje 2. Recuerden esto, ¿no? Es que es súper importante. Lo que no puede pasar es que ustedes no entreguen, ¿sí? No entregar es como si faltaran a un parcial, ¿sí? O sea, no puede pasar de que ustedes no entreguen. Tienen que entregar sí o sí en la fecha establecida. Aunque sea incompleto, entreguen, porque eso nos da la instancia a nosotros a responderles con reentregar y ustedes tienen en realidad 15 días más para volver a entregar. O sea, desde el momento que entregaron, si eso les quedara incompleto, tienen 15 días para volver a entregar, ¿sí? Pero no puede pasar que no entreguen. Creo que está claro. Algo así, ¿sí? Así que les diría, no. No vayamos por esa vía, no vayamos por esa vía. Entreguen. No es compleja, las entregas están muy pegadas, pero no son complejas, ¿sí? Estuvimos como simplificándolas para que pudieran resolverlas, ¿sí? No son entregas complejas, ¿sí? En general, en nuestra cursada normal hay 2 entregas, que son la primera, que es la que ustedes entregaron hasta acá, que es la evaluación de aprendizaje, es esa primera entrega, y la segunda entrega es bastante más compleja de lo que estamos pidiendo hasta acá con estas 2. Bien, bueno, ¿qué cosas pide la evaluación de aprendizaje 2? La evaluación de aprendizaje 2 está basada en específicamente en JavaScript. Y hay que validar, primero, en la página de detalle de enfermedad, hay que validar los campos que menciona ahí como obligatorios. Eso hay que hacerlo con JavaScript, como lo que vimos la clase pasada. Vieron que la clase pasada vimos cómo validar los campos obligatorios. Y después, en el caso de que se seleccione la opción has viajado al exterior de la República Argentina, se tiene que mostrar el campo de países visitados. Es decir, ustedes ese campo lo tienen oculto y al hacer clic en sí debería mostrarse y cuando hago clic en no, ocultarlo. ¿Sí? Bien, en el caso de que se seleccione la opción tuviste dificultad para respirar, cuando apretás sí, tiene que mostrar el campo de dirección y al seleccionar no, ocultarlo. Es decir, lo mismo que lo que sucede arriba. Lo que tienen que hacer específicamente es lo que hicimos la clase pasada. La clase pasada nosotros generamos un formulario que si encontraba algún error, retornaba falso para que ese formulario no se envíe y mostraba los errores adentro de un campo de mensaje, ¿no? Lo ideal es que mostrarlo
o sea, lo tienen que mostrar en un campo de mensajes. Si no, usen un alert, que es horrible. Metan los errores en un campo de mensaje como hicimos la clase pasada. Yo lo que les diría es que ustedes... porque acá dice las dos cosas, ¿no? O sea, completar todos los campos correctamente. Si está todo completado correctamente, tiene que mostrar el mensaje, el formulario fue completado correctamente y decirnos cuántos síntomas de COVID-19 fueron registrados, ¿sí? Vieron que hay un montón de preguntas que tienen que ver con los síntomas. Ustedes debieran contabilizar esa cantidad de preguntas completadas como con el valor sí, y en función de eso mostrar cuántos fueron completados como sí, ¿sí? Básicamente, para que eso suceda, que es un poco la conversación que tuvimos al principio de la clase, vamos a abrir, voy a abrir este archivo. Voy a abrir esta carpeta que es lo que vimos la clase pasada. ¿Por qué no me abre? Ah, porque puse Open File. Esto es lo que vimos la clase pasada, que acá teníamos esto, lo de resolver el formulario. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros desde cuando hacíamos la llamada a esta función validar, que es esto que está acá, esto lo hicimos la semana pasada, ¿sí? Hacíamos una llamada en el evento, que es el evento onSubmit, que es un evento de formulario. Entonces, hace una llamada a la función validar, pero esperando un retorno, ¿sí? Y lo que habíamos visto es que si... Me estoy mezclando. Ahí está. Que si encontraba algún error, o sea, chequeaba esta variable error, que la íbamos cambiando si encontrábamos algún error. Si encontraba algún error, mostraba todos los mensajes que fue acumulando y retornaba falso, ¿sí? En el caso de ustedes, como les está pidiendo que muestren un mensaje exitoso, ustedes debieran tener que si encuentra algún error, muestra todos los errores y retorna falso, y si no encontró ningún error, lo que tiene que hacer es mostrar este mensaje, sería acá, ¿no? Esto lo cambio para ver, ¿sí? Si no encontró ningún error, mostrar, en lugar de los mensajes de errores, mostrar mensaje de éxito, mensaje exitoso, y en lugar de retornar verdadero, retornar falso, ¿sí? Siempre retornar falso, porque cuando retorno verdadero, la página se refresca y no van a poder mostrar mensajes en la misma página, ¿sí? Porque recarga la página, que es lo que no tenemos que hacer, no tenemos que permitir, porque si no, nos actualiza y JavaScript no muestra nada, ¿sí? O sea que en los dos casos, exitoso o no exitoso, digamos, o sea, si hay errores, tiene que retornar falso. Primero, antes de retornar, tiene que mostrar los mensajes de error. Y si está todo ok, debiera mostrar el mensaje exitoso y retornar falso. ¿Sí? En los dos casos, retornar falso para que no se haga el envío. ¿Se entendió esto? Bien. Profe, entonces para el de los países tampoco tendría que retornar nada. Creo que eso me faltaba. Yo le puse false y funcionó. Perfecto, Gastón. Para los países. Para los países. ¿Te referís a mostrar o ocultar el, los países visitados?
Claro, mostrar y ocultar. Ahora lo vamos a hacer en concreto, Abril, quédate tranquila. Vamos a hacer un ejemplo concreto justamente con unos radio buttons, ¿sí? Así que ahí creo que vamos a resolver tu duda. Y si no, lo vamos a ver en detalle. Sí, es que no te debieras esperar un retorno. No debieras esperar un retorno, porque vos no te importa lo que retorne, sino lo que a vos te importa es que haga una acción, ¿sí? No tiene que retornar. Eso tiene que llamar una función sin retorno, ¿sí? Bien, ahora vamos a hacer ese ejemplo en un ratito, ¿sí? Vemos un ejemplo anterior. Tenemos un ejemplo anterior. Ahora vamos a hacer justamente ese ejemplo, ¿sí? Porque son medios malditos los radio button, ¿no? Son medios malditos. Así que ahora vamos a ver un ejemplo concreto. Y los vamos a resolver, ¿sí? Son complejos porque son justo diferentes y eso, pero ahora vamos a resolver justamente eso, ¿sí? Bien, primero vamos a cerrar expresiones regulares, que es algo que nos había quedado ahí dando vuelta, y en la segunda parte, en esto, ustedes tienen que resolver con una expresión regular que hoy se los voy a tratar de explicar para que la puedan construir con facilidad, ¿sí? Para que entiendan el funcionamiento a modo global de lo que son expresiones regulares. O sea, cómo validar contra una expresión regular es simple. Construir una expresión regular puede ser de recontra simple a algo complejo. Bueno, en la página de contacto, al presionar el botón enviar, los campos que se deben validar, nombre y apellido no puede estar vacío. Esto, recuerden, no es un required, ¿sí? O sea, chequean con HTML5. El email deberá ser validado con una expresión regular. Hoy en el ejemplo van a tener la expresión regular para el email, así que ya la tienen a la expresión regular. Y no hace falta más que ponerla y validar bien. Y acá en el teléfono es una expresión regular compleja, digamos. O sea, es una expresión regular que tiene que tener 8 dígitos. Bueno, esto pueden validarlo o con una expresión regular o a manopla, ¿sí? Por ejemplo, el teléfono se debe validar el formato de 8 dígitos. Bueno, con el length puedo saber si tiene 8 dígitos o no. Tiene que incluir un guión en el medio. Puedo recorrerlo todo y si no hay un guión medio, lo pongo como que no funciona, ¿sí? Entre lo que dice es que son 8 dígitos y que el guión medio tiene que estar entre el cuarto y el quinto número, ¿sí? O sea, puedo recorrerlo, preguntarle por la posición 5. Si en la posición 5 no hay un guión medio, está mal, ¿sí? O sea, esto puedo o validar a mano con el charat, ¿se acuerdan? El punto charat, las expresiones para cadenas, lo tenemos por acá, las funciones de cadenas. O sea, ustedes pueden validar eso a mano, recorrer. Recuerden que una cadena de caracteres no es más ni menos que una especie de array que ustedes pueden recorrer. Entonces le pueden preguntar, primero le pueden preguntar por el len que no tenga más de 8 y después, no está en este, está en la 1, ¿no? Está en JavaScript la 1, que tienen las funciones para cadenas de caracteres. Y después había una que se llama char@. Ustedes pueden preguntarle por qué tenés en tal posición y ahí evaluar si lo que tiene es un guión o es un número o es una letra, ¿sí? Entonces, en función de eso, char. O resolverlo con una expresión regular. Hoy traje un ejemplo que es un quit, que es el quit son diferentes, tiene números y tiene de diferentes cosas. Y les va a servir de ejemplo para resolver esto con una expresión regular, si quisieran resolverlo con una expresión regular, y si no lo pueden resolver a mano. Es válido cualquiera de las dos maneras, porque no especifica acá que esto tiene que ser resuelto con una expresión regular. No, dice incluir. Se debe validar el formato de 8 dígitos e incluir un guión medio. O sea que funcionaría tu segundo ejemplo, Lucas.
debiera bochar algo parecido al primero y aceptar algo parecido, o sea, el formato del segundo, ¿sí? Bien, vamos a acomodar esto. Capaz que lo hacemos entre todos, a la expresión regular que valide esto, ¿sí? Bien, bueno, nos vamos a meter entonces con expresiones regulares. Las expresiones regulares son una cadena de texto que pareciera que está escrito en chino mandarín y que no se entiende nada de qué se trata. Pero vamos a entender cómo son, porque en muchos casos usar una expresión regular nos ahorra mucha cantidad de trabajo. Nos puede ahorrar mucha cantidad de trabajo. Las expresiones regulares no es algo que existe para JavaScript y no existe para el resto de los lenguajes, sino que las expresiones regulares sirven para todos los lenguajes, ¿sí? Yo puedo usar una expresión regular en Java, en PHP, en Ruby, en ASP, en lo que fuera, ¿sí? Con lo cual, está bueno entender lo mínimo para si algo se puede resolver con una expresión regular, resolverlo con una expresión regular. Hay cosas que son más complejas y entonces conviene o validar a mano o buscar una expresión regular que haya resuelto esto. Por ejemplo, el caso del mail es una cosa compleja, porque básicamente hay que validar muchas cosas antes de un carácter en particular y después de un carácter. O sea, hay que resolver que haya una arroba y que después haya una serie de caracteres y que después haya un punto com y etcétera, ¿sí? Ahora, profe, mi duda. ¿Ponemos todo en un único script por página, un script? Sí. Sí, en este caso sí, pero en este caso sí. Sí, porque no hay validaciones que se crucen, ¿sí? Porque cada uno de los formularios va a tener otra validación. Ahora, si por ejemplo, eh, ustedes tuvieran funciones, hay una función que van a tener, por ejemplo, tienen un JavaScript que, si están usando el JavaScript que les pasamos nosotros, para el tema del colapsado del menú, por ejemplo, que es algo que está en todas las páginas. Eso implica de que ustedes tienen un JS común a todo el sitio. ¿Sí? Esto, ¿sí? Entendido. Es algo parecido a lo del CSS, ¿sí? Si tengo funciones que son de todo el sitio, van en un archivo para que está levantando todas las páginas de mi sitio. Ahora, si yo tengo un slider en la home y después no tengo un slider en el resto de las páginas, el código del slider está solo en un JS para la home, ¿sí? Hay un JS para la home en donde está todo lo que sería propio y único de la home, ¿sí? No se lo pongo al resto de las páginas. Y de hecho me saltaría error en las otras páginas porque siempre eso es como que apunta a un div con un ID que yo no tendría. Entonces me estaría chillando. Profe, yo el regex lo saqué de internet y funciona. No, está perfecto. Si tenés una expresión regular que encontraste y que anda, perfecto. ¿Sí? Bueno, la expresión regular de email, yo acá les puse una que funciona. Esto es copiarlo nada más, ¿sí? Es medio complejo de entender porque tiene un montón de variables acá que no nos importan ahora. Vamos a entender las más básicas en la lógica más básica del básico. Vamos a entrar a este archivo que les pasé que se llama expresión regular. Esto es lo que habíamos empezado a hacer la clase pasada. ¿Sí? Nosotros vimos esta lógica. Primero, en el archivo HTML que dice expresiones regulares, ahí Ale puso un link más, que no sé si no está entre los links que les pasé, creo que no. Está tirando otro link más. Todos estos son de expresiones regulares. Hay algunas para probar y otras esta es de información adicional de expresiones regulares.
y otros son de probar expresiones regulares, ¿sí? Básicamente, una expresión regular se valida de esta manera en JavaScript. Básicamente es, primero viene la expresión regular, punto, la palabra test, y acá, ¿qué es lo que quiero evaluar? ¿Sí? En nuestro caso, nosotros hacemos la expresión regular, la guardamos en esta variable y hacemos regex campo numérico punto test, que sería la palabra que usa JavaScript para validar expresiones regulares. ¿Y qué es lo que evalúo? Lo que está en este campo, ¿no? Selecciona el campo, punto value, y evalúa esto. Lo que siempre va a devolver una expresión regular es, si esto funciona, me va a devolver verdadero. Y si no funciona, me va a devolver falso. ¿Sí? Nosotros hicimos esta de campo numérico y esta de campo de texto. Vamos a entender estas expresiones regulares de acá. Vamos a verlo esto en concreto. Esto es una expresión regular que las expresiones regulares tienen varias marcaciones importantes. Ahora vamos a hacer un poco más de zoom. Básicamente, esta marcación de acá, esto, dice de que esto inicia ahí. ¿Sí? Y después, yo puedo poner un grupo de cosas. Si yo pongo esto, que dice de 0 a 9, 0-9, estoy diciendo que ese grupo de cosas puede ser del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? O sea, puede ser, esto significa que esto es algo numérico. En este caso, está usando el comodín más. El comodín más es como si yo le dijera que pueden ser numéricos en cualquier cantidad. O sea, pueden ser cualquier cantidad de dígitos numéricos. ¿Sí? Y después viene el pesos y barra, que sería, se terminó la expresión regular. Pesos barra sería, hasta acá llegó la expresión regular. Si yo, por ejemplo, quisiera, vamos a pensar lo siguiente. Yo quiero validar de que sea 1, 2, 3. O sea, que puede ser, los primeros pueden ser sí, pueden ser 1, 2 y 3. Y los segundos pueden ser, como decirles algo, esto puede ser 2, 3, 1, o sea, estos serían válidos. ¿Sí? O sea que puede ser 7 u 8, el bloque primero, perdón, puede ser 1, 2 o 3, y el bloque segundo puede ser 7 y 8. 7 u 8. ¿Sí? Vamos a poner así, como valores posibles. No, este sería inválido. Sería, no sé. Esto sería válido y así. ¿Sí? 1, 2 o 3 serían el primer bloque y el segundo debería ser 7 u 8. ¿Sí? En este caso el 0 se incluye. Sí, el 0 y el 9 se incluye. Sí. Entonces, en este caso, la expresión regular tendría que ver con, en lugar de usar el signo más, yo acá le especifico la cantidad de caracteres. Entonces, ahí diría, del primer bloque es del 1 al 3, y acá especifico con llaves la cantidad, 3 dígitos. Y después, 7-8 por 3. ¿Sí? Eso sería la expresión regular de esto. ¿Sí? Acá lo que hice es, este grupo, que puede ser 1, 2 o 3, se puede repetir 3 veces, no más de 3 veces. Y después, los evidentes 3 dígitos pueden ser 7 o 8. ¿Sí? El más es un comodín, es como decir cualquier cantidad de dígitos. ¿Sí? O sea, no evalúo la longitud, sino que digo puede ser cualquier cantidad de dígitos. ¿Sí? En este caso sí evalúo. Esto no puede tener más que 6 dígitos, porque fíjense que acá está el pesos. O sea, se terminó acá. La cadena se terminó acá. ¿Sí? Si tiene más dígitos, está mal.
Así haya completado esto. Si fuese, por ejemplo, esto, no sé, y 7. Esto estaría mal. Cumple con la condición, pero tiene un dígito más. Chau, está mal, ¿sí? Tiene que respetar los dígitos. Vamos a pensar lo siguiente. Bien, después, esto sería para validar. Esto valida que esto sea numérico. Esta otra la vamos a traer acá si la analizamos y vamos a hacer una combinada. Esta otra evalúa qué cosas, qué sería válido acá. Sí, Nicolás. De A a la Letras. Z y mayúsculas de A a la Z. Si vos quisieras, lo que me estás preguntando, Nicolás, sería así: 1-3, 5-7. ¿Sí? Bien. Bueno. Esto es o sea, lo que yo quiero es que ustedes les pierdan un poco el miedo a esto, ¿no? De sentir, no entiendo nada de lo que dice acá, ¿no? Porque uno cuando de entrada lo ve dice, ¿qué dice esto? ¿Qué me está hablando? ¿De qué idioma? ¿En qué idioma? Bueno, entender lo mínimo. Entonces, acá me acepta de la A hasta la Z, inclusive en minúscula, o de la A hasta la Z, inclusive en mayúscula, ¿sí? ¿Por qué cantidad? Por más, o sea, por un comodín. El más es un comodín en expresión regular y significa que puede ser cualquier cantidad. Un dígito, 10.000 dígitos, lo mismo, ¿sí? Bien. Vamos a pensar ahora un ejemplo concreto, y de hecho lo vamos a validar. Esto ahora lo voy a comentar porque me va a estallar todo. Dejarlo comentado. Y por ahí va a estallar igual. Vamos a guardarlo. Bueno, vamos a dejarlo acá. Vamos a pensar lo siguiente. Ahora las patentes son diferentes, pero antes las patentes tenían este formato, ¿sí? ¿Cómo era el formato? 3 dígitos en mayúsculas, de letras, 3 letras en mayúsculas y 3 números. ¿Cómo sería? Primero arrancamos acá, una expresión regular. Arrancamos acá, ¿no? Sabemos que arrancamos ahí y que terminamos en pesos barra, ¿sí? Porque es nuestra expresión regular. ¿Cómo sería esto? ¿Qué es el primer bloque a evaluar? Tres letras, muy bien. 3 letras en mayúscula, con lo cual sería A-Z. Y después viene la cantidad. La cantidad son 3, seguido por 3 números, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos 0-9 por la cantidad de 3. Y esto sería una expresión regular que me validaría un formato así. Vamos a probarlo si quieren. Vamos a guardar. Acá vamos a hacer var regex patente. Sería como patente. Ahí está. Esto lo voy a borrar porque nos va a confundir. Y vamos a imprimir en la consola que haga. Siempre es así, recuerden, expresión regular, regex patente, que me está poniendo ahí arriba. Regex patente punto test. Y vamos a pasar un valor escrito. Así. Le ponemos esto, el que teníamos recién. Entonces, estoy con un zoom muy grande. Muy grande. Vamos a verlo en concreto, a ver qué me trajo la consola. Y la consola me trajo true, ¿sí? Me trajo verdadero.
Entonces, porque era verdadero. Ahora le vamos a poner algo que no respete eso. Entonces le vamos a decir que esta es minúscula, por ejemplo. O sea, cambio ínfimo. Y volvemos a actualizar. Y nos devuelve falso. ¿Sí? Entonces, es una manera, o sea, la expresión regular es una manera de validar con mucha facilidad que acá, si nosotros tuviéramos que validar esto, tendríamos que ir validando corriendo y ver que este dígito sea una letra de la A a la Z. O sea, deberíamos validar nuestra cadena contra un array de letras y así, ¿sí? Sería algo complejo, digamos, o sea, más complejo de resolver que resolverlo con una expresión regular. Pero bueno, para poder construir una expresión regular, tengo que entender lo mínimo de expresiones regulares. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a ver justamente la del quit, que la del quit les va a dar un poco de idea sobre... yo les puse un campo quit ahí. Esto lo voy a dejar acá para que les quede. Formato es válido para un quit. ¿Tienen en claro los quits o no? ¿O es una cosa rara que les pregunto? Bien. Tenemos 3 bloques de cosas en un quit. Bien. Primero, la primera parte puede ser 20 si es un varón, 27 si es una mujer y 30 si se trata de una empresa. ¿Sí? Esos serían los primeros 3 valores posibles para la primera parte del quit. ¿Sí? Después viene el DNI. ¿Qué cantidad de dígitos tiene el DNI? Sí, vamos a hacer que tiene 8, ¿sí? Porque estábamos hablando de los que son los que empiezan con 1.000.000, no sé qué. Entonces, vamos a hacer, no sé, 22, 9. Ese sería un valor válido, ¿sí? ¿Y qué pasa después? ¿Cuántos dígitos hay acá? Un dígito, ¿sí? Hay una relación que no nos interesa acá entre todo esto que hace que este carácter sea válido o no, ¿sí? Ah, bueno, Ligia nos está trayendo una información que no la tenía. 23 puede ser varón o mujer, no lo sabía. Bien, bueno. Vamos a convertir esta cosa en una expresión regular. ¿Cómo sería? Primero tenemos esto y sabemos que terminamos acá. Esperen que me están bombardeando de mensajes a ver si algo es de urgente. ¿Alguien se incendió fuego? No, todavía no. Perfecto. Bien, ¿qué sería el primer valor? El primer valor podría ser, yo veo toda esa lista y el primer valor podría ser 2 o 3, ¿no? O es 2 o es 3 válido. O 7. No, pero 70 no empieza nada. O sea, estoy refiriéndome a este primer dígito. Vamos a decir que el primer dígito lo vamos a separar esto en 2 partes. Vamos a decir que el primer dígito puede ser 2 o 3. ¿Sí? Vamos a simplificarlo. ¿Sí? Vamos a decir, esto puede ser 2 o 3 por la cantidad de 1. Es como vamos a atacar el problema, lo vamos a partir en bloques, en hiperbloques. ¿Cuáles son los valores posibles para el segundo dígito?
0 o 7 o 3. Muy bien, ¿sí? Ahí está lo que está diciendo ahí Ricardo. 0, o sea, vamos a ponerlo así, 3 o 7. Si los ordenamos por 1. Bien, ¿qué sigue ahora? ¿Qué carácter sigue ahora? Sí, bueno, tendríamos una validación adicional, es cierto, claro, es cierto. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Viene el DNI directamente? El guión. Bien. El guión, ¿por qué cantidad? Por 1. Bien. ¿Y qué vendría ahora? El DNI. ¿Qué el DNI qué es, Juli? Está bien, del 0 al 9. ¿Por qué cantidad? Habíamos dicho que por 8. Muy bien. El guión viene de acá. ¿Quién me preguntaba? Nicolás. El quit va con guión. Entonces por 8. Después vendría de vuelta un guión. Por 1. Y después volveríamos a tener esto por 1. El dígito final por 1. ¿Sí? Esto sería un primer approach. Después lo podemos mejorar, pero sería un primer approach para lo que sería una regex de quit. Fíjense, algo que les quiero mostrar es no va punto y coma en estas, en las cosas, porque las toma como parte, que eso les quería mencionar. Ojo con no le pongan el punto y coma porque los toma como parte de la expresión regular. ¿Sí? Hay lugares donde te hacen completar y abajo dice completar sin guión. Sí, porque después lo que hacen ellos es te lo toman sin guión y ellos mismos te lo particionan y lo graban con, o lo graban sin, depende. Pasa que la gente, si vos le dejás tipear libremente, hace cualquier hazaña. Cualquier hazaña, te lo ingresan de diferentes maneras, etc. En realidad, en un campo de validación de quit, lo que te conviene es ponerle, en lugar de un campo, ponerle 3 al usuario y vos separárselo visualmente con un guión y entonces dejarle solamente meter 2 dígitos al principio, que podría ser un select desplegable, por ejemplo. No me puede poner otra cosa que no sea 20, 27, 30 y 23 y listo, ya le validé eso. Después otro que es el DNI, no me podés ingresar más que 8 dígitos. Ahí le tenés que advertir que los 8 dígitos son todos numéricos y que van sin punto, porque la gente también está acostumbrada a poner el DNI con punto. Y después tener también un input de tipo number o un select con los del 0 al 9 para ingresar el otro o algo por el estilo, ¿sí? O validar que sea un dígito numérico, ¿sí? Pero se lo tenés que validar todo. Si los usuarios hacen todo lo que vos no lo bloquees, te lo hacen. Bien. Bueno, creo que más o menos entendimos las expresiones regulares, ¿no? Entonces, si pensamos ahora en lo que pide el TP, que les está pidiendo que los 3 primeros dígitos, los 4 primeros, después venga un guión y después vienen 4 numéricos, esta expresión regular la tendríamos que poder deducir, ¿no? Bien. Básicamente tenemos un bloque de 4 dígitos
¿sí? Esto sería del 0 al 9 en 4. Después tenemos un bloque que es el guión. Y después tenemos 4 dígitos numéricos. Fin de la expresión regular. ¿Está claro? Bien. Bueno. ¿Alguien levantó la mano? Es la primera vez que alguien me levanta la mano. ¿Alguien quiere hablar? A ver, ¿quién era? Profe, yo, Ricardo. Sí. Mi consulta, que capaz que lo interpretó porque no lo expliqué bien. ¿Viste el guión del medio? Del Sí. quit. Yo sé Sí. que va por cómo es el formato quit, que son 2 números, guión, DNI, guión, un número. Sí. Ese guión, ¿cómo hacemos para que aparezca automáticamente? ¿O solo aparece? Cuando empiezo a No, completar no, acá el... sería como si vos validaras, como si vos dejaras completar libremente y validaras toda la cadena después, a posteriori. ¿Se entiende lo que te digo, Sí, Ricardo? sí, sí, sí. Bien, bueno. Básicamente sería, en realidad sería eso. Pero si vos quisieras que esto aparezca, lo que te conviene es tener como si tuvieras 3 casillas. A ver, se los voy a graficar. Lo que yo me imagino a nivel pantalla. O sea, esto sería como la manera de decirle, no dejarle al usuario que haga lo que quiera, sino ya a nivel pantalla servirle el guión, ni siquiera ponérselo en ninguna parte. Recibo después las 3 partes, yo, digamos, en el momento que se envía, y las uno y les agrego los guiones. Si quisiera guardarlo en la base de datos con los guiones. Exacto. Esto sería básicamente, a ver si no se colapsa todo. Porque veo que algunas páginas vos estás completando con el quit, pasás el 27 y automáticamente te completa con el guión y ya tenés que pasar al DNI y automáticamente te completa el guión y luego pasas al último Eso dígito. también puede ser. O Eso con también puede ser. teléfono Ahí lo también. que sería en realidad es detectar, claro. Pero ahí lo que tenés que hacer es estar haciendo todo el tiempo un KUp, cuando llega a estar contando la cantidad de caracteres, atravesó el segundo. O sea, estar validando todo el tiempo en el evento. Esto básicamente sería de que esta opción que les estoy poniendo yo es en lugar de que vos le estés metiendo dentro del campo, o sea, un campo único, que en donde ingresás todo, hacer lo siguiente. Tener un primer campo en donde solamente se pueda elegir, las opciones que podés elegir acá serían 20, 27, no sé qué, que sea un select. Este otro de acá sería el DNI, o sea que acá no te permitiría dejar más que 8 dígitos, tipear más que 8 dígitos, y te debería saltar que si no son numéricos, y este último de un dígito, que no te permite ingresar más de un dígito. Entonces, pensándolo así, que ya te bloquee la cantidad de caracteres o que acá sea un combo seleccionable, vos ya le estás limitando al usuario lo que puede hacer. Entonces lo estás encaminando hacia un completado válido, ¿sí? Siempre hay que tratar de limitarlo. Todo lo que lo podamos limitarlo, lo limitamos. La versión de Illustrator es la última. No sé cuál es, que es 2020. Bien, consejo de amigo, nunca se compren el paquete Adobe oficial. Bien, bueno. ¿Cómo se haría en ese caso para pasar de un campo a otro? ¿Cómo se haría en este caso para pasar de un campo a otro? Lo que puedo hacer es que detectó que vos ya que hiciste un onChange. Sí, porque para mí este primero debiera ser un select, o sea, debería ser un desplegable, ¿sí? Entonces acá esto sería así, tenés todas esas opciones, el 20, el 23, no sé qué. En el momento que vos seleccionaste uno, que yo lo puedo detectar con el evento onChange, ya me salta, me puede poner esto, me puede poner el cursor acá adentro. ¿Se acuerdan que nosotros vimos un evento? ¿Se acuerdan de que vimos un evento que hacía que te ponga el cursor en ese campo del formulario?
¿Cuál era el evento que hacía que el cursor se ponga en el campo del formulario? Muy bien, Esteban. ¿Sí? Es el evento focus. Yo lo que puedo hacer es que cuando alguien me selecciona algo acá, esto se ponga en foco. ¿Sí? Es decir, que de acá, una vez que seleccioné algo, mi cursor está acá. Una vez que completé 8 dígitos, mi cursor pasa acá. ¿Sí? Entonces, de esa manera lo estás induciendo a que te complete. Los formularios que tienen el guión que se autoescribe, eso lo que está haciendo es, por ejemplo, cuando uno completa una tarjeta de crédito, que va tipeando los dígitos y los dígitos se van reubicando adentro del campo, con los guiones, que en realidad los guiones no son parte del formulario, sino lo que los está ubicando. Eso básicamente lo que está haciendo es detectando cuando vos levantás el teclado y cuando pasaste los 4 dígitos, en el caso de la tarjeta de crédito, te genera una especie de guión que en realidad no es un guión. Te muestra un guión ahí y te sigue completando el resto de los campos. Eso es lo que hace. ¿Se entendió? Bien, bueno. Genial. Esto lo vamos a dejar por acá abajo. Bueno, vamos a completar un poco la validación, así de paso la repasamos. ¿Se acuerdan cuál era la lógica que usábamos en las validaciones? No, pero primero, ¿nosotros qué hacíamos? Tratábamos de detectar si había algún error, ¿no? O sea, teníamos una variable de error que la inicializábamos en falso, digo, para meter toda la lógica de esto. Y usábamos una que era mensajes acumulados, mensajes error, en donde íbamos acumulando los mensajes de error para mostrarlos todos juntos. ¿Se acuerdan de estas cosas o les estoy hablando de chino? Nosotros, la clase pasada, habíamos arrancado acá. Habíamos generado un formulario que tenía en el evento onSubmit, que es en el momento en que envía el formulario, un return de esta función que se llama validar. Entonces, cuando entraba a validar, estas dos variables aparecían como esta en falso y esta en vacío, y básicamente empezábamos a validar, ¿no? Hacíamos el if, ¿sí? Primero teníamos un if al final de todo que decía que si había algún error, tenía que retornar falso, mostrar los mensajes de error, ahora lo vamos a hacer, y si no, tenía que retornar verdadero. O sea, si no encontraba ningún error, retornaba verdadero, y eso hacía que el formulario se envíe, ¿sí? Ahí me está poniendo todo el código, eso. ¿Sí? Si encuentra un mensaje de error, escribe todos estos mensajes de error acumulados adentro de nuestro div de ID mensaje, ¿sí? Fíjense que acá hay un div de ID mensaje. Esto, si ustedes quieren mandar los mensajes, mostrar los mensajes adentro de la pantalla, recuerden que tienen que agregar un div de algún ID. Esto puede no ser mensaje, puede ser el nombre que ustedes quieran, el ID que ustedes quieran, pero debieran tener un lugar en donde mostrar los mensajes al usuario, ¿sí? Bien. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente, teniendo esto así, lo que nosotros vamos a hacer es, si no encuentra ningún error, vamos a usar esto que nos puso Fernando acá, que básicamente vamos a copiar.
para usar diferentes div, ¿hay que crear una función por mensaje? No. Porque vos lo que le decís es, seleccionás este elemento, que yo lo selecciono hasta acá, ven hasta acá, document get element by ID, seleccioné el div de ID mensaje. Y le digo esto, inner HTML, que es escribirle HTML adentro. Igual a mensajes error, que es lo que yo estoy acumulando acá, ¿sí? Si vos quisieras escribirle también otra cosa o lo que fuera, o lo mismo en otro lugar, no necesitas una función, sino que acá le pones otro. Hola. Lo que quieras, ¿sí? ¿Se entendió? Bien, bueno. Entonces, vamos a validar. Nosotros tenemos que validar que, por ejemplo, tenemos que validar que el campo que nosotros tenemos acá en nuestro formulario, este campo que es de número, valide contra la expresión regular de número, ¿sí? Entonces, básicamente es, nosotros dijéramos regex campo numérico punto test de ¿qué cosa? De nuestro número, esto. Seleccionamos el número y estaríamos validando contra eso. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? ¿Qué va a devolver este if si testea contra esta expresión regular y lo que me ingresaron en el campo está correcto? True. Y yo lo que tengo que reconocer es false, ¿sí? Yo tengo que tirar error cuando haya false, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué voy a tener que hacer con todo esto? Negarlo, ¿sí? O sea, decir, cuando esto no se cumple, error es igual a true y mensajes error más igual tiene que ser un número. Sí, ahora después, esto básicamente es repetir por todos los que ustedes tengan, ¿sí? O sea, después es validar el regex del campo de texto, el regex de email, se los voy a copiar, si les queda por acá. Y validar siempre el campo correspondiente contra la expresión regular. Se los copio acá porque así después cuando termina la clase lo tienen ahí. Vamos a probar esto en concreto. Vamos a levantar de vuelta. Siempre tengan abierto acá, para si la consola les trae algún error. Ah, ahí me estaba trayendo algo de eso. Entonces le voy a poner unos de estos y me dice tiene que ser un número. Y si le pongo todos números, funciona y va bien y lo envía. ¿Sí? Así que esto lo tienen. Ven ahí, está mostrando el mensaje acá adentro, no lo muestra en un alert, no lo muestra en una consola, para el usuario es más amigable. Inclusive si ustedes quisieran se lo pudieran poner acá abajo, pudieran también marcar algo, o sea, pues se puede hacer un montón de cosas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, son más fáciles de hacer en jQuery que en JavaScript, ya lo vamos a ver con jQuery. A cosas así, magias como más... ahí vamos a hacer una mezcla y bueno, y ahí tira el error, ¿sí? Pero básicamente es la misma validación que teníamos antes, pero comportándose diferente para el resto del tipo de cosas. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Lo importante, defino mi expresión regular
/hex, lo que sea, ¿sí? Esto es una convención de llamarle a las expresiones regulares con la palabra regex. Es una convención. ¿Qué quiere decir que sea una convención? Que no es que no me va a funcionar, sino que si después trabajo con más gente, toda esa gente se va a enterar de que eso se trata de una expresión regular y yo mismo cuando vuelva a ver algo que no vi por un montón de tiempo me voy a dar cuenta que eso es una expresión regular. ¿Cómo se valida? Primero, la expresión regular, punto test, y entre paréntesis va aquello que yo quiera evaluar. En este caso es el campo de ID de número, el valor del campo de ID de número. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Bien. Bueno, tengo que completar una planilla, así que vamos a hacer ahora un recreo. Son las casi 40. Vamos a volver a las 9 y a la vuelta vamos a atacar el ejemplo 2. Si ustedes quieren, si alguien quiere practicar, pruebe, validar, o sea, terminen esto y terminen de validar contra las otras cosas. Es exactamente igual. Es siempre el mismo formato, es exactamente igual. Y después vamos a ver los combos. Vamos a tener... Vamos a hacer que algo se... Ah, me quedó masculino, cualquier cosa, porque me lo copié. ¿Ven? Sería no. Me copié el coso que era de sexo. Bueno, ahí tenemos. Vamos a ver cómo de acá, bien, si aprieto no, en lugar de masculino va a ser no, si aprieto no lo oculta y si aprieto sí lo muestra. ¿Sí? ¿Qué significa la expresión regular? Esto es que son caracteres válidos. Son caracteres válidos dentro del primer bloque de cosas. Vieron que los mails de Gmail ahora son, podría ser, esto sería un email válido de Gmail. Por ejemplo, ¿sí? Este también sería un email válido de Gmail. Antes no lo eran, antes el punto no podía ser parte de un email, pero ahora sí. Entonces está validando, además de los numéricos, de los números y de la A y la Z y no sé qué, todas las otras cosas. ¿Sí? Bien. Voy a detener grabación y voy a